Listo, ya está grabando. Bueno, ahora tengo que entrar de nuevo. Me están jorobando, me están jorobando la existencia. A ver, vamos a ver ahora, ahí está. No, no lo ven ustedes. Ahí está, ahora sí. Bueno, entonces, la compresión siempre ocurre cuando hay encuentro de placas, principalmente. Ahí tenemos un lugar candente en donde los materiales del borde se van a plegar o se van a fracturar. La otra posibilidad es la tensión, o sea, las fuerzas pero en divergencia. Típico caso de los fondos oceánicos, donde tenemos apoyadas las dorsales y desde donde se separaron los continentes en una y otra dirección. Cuando eso pasa, ¿qué ocurre con los estratos sedimentarios que están ahí dispuestos? Bueno, se estiran en un principio, se empiezan a estirar, hasta que llega un momento que se fracturan también. Y como producto de esa fractura, el bloque que queda en el medio, ahí medio fracturado, tiende a hundirse. Hay como un proceso de hundimiento. Es el típico caso de la formación de las fosas. En las cuencas sedimentarias es el producto de una tensión en sentido divergente que hubo por debajo y que, a ver, esperen un poquito que hay gente por entrar, y al mismo tiempo, ahí está. Hay dos chats que quiero ver qué dicen. Profe, ¿cómo define pliegue? Bueno, ya lo vamos a definir. Atento que estoy primero presentando las distintas posibilidades. Ahora vamos a ir a pliegue y ahí vamos a definir lo que es un pliegue. Sin apurarse. Bueno, otro chat más. A ver. Ok, bien. Bueno, entonces la tensión siempre genera un estiramiento seguido de una fractura y producto de esa fractura un hundimiento del bloque central ahí justo en el lugar donde se produce la fractura. Ya lo vamos a ver con más detenimiento, simplemente estamos mostrando las posibilidades. Y la tercera posibilidad son dos fuerzas contrarias que trabajan en una sucesión de estratos sedimentarios, rocosos, vamos a decirlo así, porque pueden ser sedimentarios o no, pero que están actuando simultáneamente en direcciones opuestas. O sea, no es una tensión, sino que están por encima del bloque, por encima del propio material dispuesto en forma estratificada, están trabajando simultáneamente pero en dirección opuesta, lo cual provoca también un estiramiento de los materiales y esa tensión termina provocando un fenómeno que se llama metamorfismo. Ustedes ya vieron las rocas metamórficas con Manuel, eso se lo dije a Manuel, en donde la presión a la cual son sometidas las rocas genera cambios en su composición principalmente física de los materiales. Si son rocas cristalinas, los cristales se estiran muchas veces, generan los gneiss, que son rocas muy particulares, otras asumen disposiciones foliadas, a manera de laja, por ejemplo. Bueno, eso es producto del estiramiento y de la tensión que los está afectando. Entonces, este último caso, de las fuerzas divergentes que actúan en forma simultánea, es el típico caso también de las fuerzas de transformación, de las fuerzas transformantes. Esperen que hay gente para entrar. Ahí está. De las fuerzas transformantes que fragmentan sucesivamente a la dorsal que está en el centro de los océanos, en una parte de los océanos, y hace de que cada una de esas partecitas fracturadas se desfasen, se corran un poquito de una con respecto a otra. O sea que es una falla con un movimiento de tipo horizontal, más que vertical como está mostrado acá en la imagen superior derecha. Este es un movimiento más de tipo horizontal. Bueno, entonces, ahí tenemos los tres casos. Vamos a empezar ahora entonces con el tema de los pliegues. Tema de los pliegues. Bueno, ¿esto lo habíamos visto en la clase anterior o no? No me acuerdo. Acá lo que tenemos... Eso sí lo dimos. Ah, ya lo vimos entonces. Ah, bueno, entonces yo estoy bastante más atrás. Bueno, cómo se comporta un material que tiene elasticidad y plasticidad y uno que no lo tiene, que directamente se fractura. Esto ya lo habíamos visto. Entonces vamos a pasar directamente a ver el tema de los pliegues. Y ahora sí, vamos a definir un pliegue. Bueno, un pliegue es una simple flexión, una flexión que sufren los estratos rocosos una vez que son afectados por fuerza de compresión. Esa flexión, ese doblez que sufren los materiales, tienen que ver con sus
propiedades elásticas y plásticas. Acuérdense que la elasticidad supone una deformación que, una vez dejada de ejercer la fuerza, vuelve o tiene capacidad para volver otra vez a su punto de origen, a su original. En cambio, la plasticidad ya supone un plegamiento, sí, una flexión de los materiales, pero que ya no vuelven, no retornan, sacada esa fuerza otra vez a su punto original. Esa es la diferencia entre elasticidad y plasticidad. Entonces, los pliegues siempre van a ocurrir con materiales plásticos. Habitualmente, materiales plásticos son los sedimentarios. La mayoría de los materiales plásticos son los sedimentarios. Hay algunas excepciones porque también hay materiales rocosos sedimentarios que suelen tener una cierta rigidez. Caso, por ejemplo, hay algunas areniscas o hay algunas calizas, por ejemplo, que suelen tener una dureza bastante significativa y que son difíciles de doblar. Si se doblan en pliegues muy abiertos y no tardan en fracturarse. Pero la mayoría de los materiales, la arcilla, por ejemplo, que es muy maleable, muy plástica, ese es el sedimento. La arcilita o lutita, que sería la roca proveniente de la arcilla que se litifica, que se cementa, que se compacta, lo mismo el limo. Bueno, son materiales sumamente plásticos que se deforman con suma facilidad. Hasta cierto punto, si la fuerza se ejerce durante mucho tiempo, esa deformación deriva después con el tiempo también en una fractura, no nos olvidemos de eso. Vale decir, las cordilleras recientes que dijimos están conformadas todavía por una gran cantidad de material sedimentarios, están sujetos principalmente a un proceso de plegamiento, pero no faltan las fallas tampoco. Predominan los pliegues por sobre las fallas, eso ténganlo muy en cuenta. Bueno, entonces, un pliegue es una flexión que sufre el conjunto de los estratos sedimentarios atendiendo a la plasticidad de los materiales constitutivos. Así de simple. Bueno, ¿cuáles son las partes constitutivas de un pliegue? ¿Cómo se conforman los pliegues? Los pliegues en una primera aproximación tienen dos partes constitutivas, la parte levantada y la parte hundida. La parte levantada, que algunos llaman monte, en algunos libros aparece con ese nombre, se conoce con el nombre de anticlinal. Es el anticlinal del pliegue, la parte levantada. Y la parte hundida es el sinclinal del pliegue. Anticlinal la parte levantada, sinclinal la parte hundida. Bueno, ese anticlinal y ese sinclinal están unidos por un sector que tiene un cierto ángulo acá en el medio, más o menos rectilíneo, digámoslo así para que se entienda, que es el flanco del pliegue. Todo pliegue tiene entonces dos flancos, uno de cada lado, que pueden tener el mismo ángulo o no. En algunos casos, la fuerza que primó por un lado es más intensa que la que ejerció por el otro lado, entonces por ahí medio como que los pliegues se deforman, quedan como asimétricos y medios volcados. Ahora vamos a ver precisamente cómo se clasifican los pliegues. Pero en principio, todo pliegue tiene un anticlinal, un sinclinal y una parte intermedia que los une, que se llama flanco del pliegue. Habiendo entonces dos flancos, uno de cada lado. Más gente para entrar. A ver, más chat por acá. Se cortó todo. ¿Cómo es que se cortó todo? ¿Me están escuchando? ¿Ustedes me están viendo? Sí, ahora Sí, profe, lo estamos escuchando. Sí, profe. Porque acá me estamos escuchando. todo. No, me ponen se cortó todo, por eso me asusté, creí que le estaba hablando a las paredes. Hoy al principio. No, hablando pasa y- que de vez en cuando, yo le explico. Por ahí ¿Cómo? cuando baja la, cuando baja la señal de Wi-Fi, que es muy frecuente, por ahí se produce tipo un corte, 2 segundos, nada, qué sé yo. Ah, bueno, Es porque la perfecto. Wi-Fi siempre varía, no es nada raro. Bien, bien. Bueno, entonces, a esas partes que recién estuve mencionando, le vamos a agregar ahora esto que está acá, que es el plano axial. Esto es un plano, esta superficie que está aquí, que corta al pliegue precisamente por el lugar donde la inclinación del flanco para un lado y para el otro cambia. O sea, justo en el lugar donde cambia la inclinación para un lado y para el otro.
Hay un plano que corta el pliegue según cómo el pliegue esté. Ahí ustedes están viendo un dibujo en donde el pliegue está mostrado como muy simétrico, en donde este flanco tiene el mismo ángulo que este otro flanco, y en donde si yo tomo el plano axial cortando al pliegue, me va a dar dos partes del pliegue más o menos iguales, pero no siempre es así. En algunos casos el plano va a cortar al pliegue con una cierta inclinación, que ahora lo vamos a ver en la próxima filmina eso. Me parece que es en la próxima. Pero bueno, ese es el plano axial que lo que hace es cortar todos los estratos ya plegados por la parte más alta, digamos, del anticlinal. La intersección de ese plano axial con el pliegue propiamente dicho da lugar a esta línea. Esa línea en la cresta del anticlinal es lo que se conoce como, ¿dónde está el eje del pliegue? Acá, el eje del pliegue. Ese es el eje, que es la intersección entonces del plano con el pliegue propiamente dicho, la línea de intersección. Y la línea que forma parte del plano axial, este que está aquí, que cuando uno mira el perfil, digamos, el pliegue en perfil, en vez de verlo en 3 dimensiones, como lo estamos viendo ahí, lo que vemos cortando el pliegue es una línea, no un plano. Bueno, esa línea se llama charnela, es la charnela del pliegue. Bueno, en definitiva, a nosotros nos sirve más que nada el anticlinal y el sinclinal, los flancos, porque de eso va a depender ahora la clasificación de los pliegues, y nada más. Después, bueno, en forma anexa yo le digo que todo pliegue tiene un eje y tiene una charnela. Esas son las partes constitutivas. Ahora, los pliegues se clasifican atendiendo a la inclinación que tiene el plano axial, por ejemplo. Este es un bloque diagrama que muestra varios pliegues en distintas formas, con distintos estilos, digamos. En el primer caso, hay un encadenamiento montañoso donde los materiales están más o menos plegados en forma simétrica. Algunos autores le llaman pliegues verticales también, porque el plano axial corta al pliegue en forma más o menos vertical. Pero fíjense acá, en este caso, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre que este flanco del lado derecho no tiene el mismo ángulo que el flanco del lado izquierdo. Evidentemente, la fuerza que se ejerció desde la izquierda ha sido más intensa que la que se ejerció de la derecha, entonces medio como que lo volcó un poco al pliegue. Y el pliegue ya deja de ser simétrico para pasar a ser asimétrico. En ese caso se habla muchas veces de pliegue inclinado. Este pliegue vertical y este pliegue inclinado. Inclinado cuando el ángulo de corte del plano axial no supera los 45 grados respecto a la vertical. Si el ángulo, ya fíjense, acá ya tenemos 45 grados o más, entonces el pliegue pasa a ser volcado. Y hay una última tipología que acá no está mostrada, en donde los pliegues están acostados, directamente están dispuestos así en forma superpuesta, con un plano axial que lo corta en forma horizontal. Ahora lo vamos a ver en las próximas filminas. Entonces, esto lo saqué del libro de Tarbuk, lo tienen ahí. Yo les digo lo siguiente, más o menos yo fui siguiendo, para preparar este PowerPoint, el capítulo 10 del libro de Monroe Wincander. Pero el capítulo 10 de Tarbuk, también capítulo 10, tiene este tema y lo pueden ver de ahí. Pero está hecho vinculado al libro de Monroe Wincander Pozo. Son 3 autores en realidad. Monroe Wincander Pozo. Yo se los colgué ahí en el Facebook y está colgado también en la web. Así que lo pueden sacar de ahí. Capítulo 10 de Tarbuk y principalmente el capítulo 10 de Wincander, Monroe, Pozo. La geología de Monroe Wincander Pozo. Bueno, acá tenemos repetido las partes, ya esto lo vimos, el anticlinal que es la parte más alta, el sinclinal la parte más baja, el flanco, uno de cada lado, el plano axial, ahí tenemos todos los elementos que ya habíamos visto hoy. Y acá tenemos una clasificación, lo mismo que le mostré recién en el bloque diagrama, tienen los dibujos que están explicados una por una las tipologías en el libro de Wincander Monroe. Entonces, acá tenemos
pliegue simétrico cuando el plano axial es vertical. Acá tengo, yo lo veo de canto al plano, por lo tanto estoy viendo la charnela del plano axial. Entonces, es vertical, por lo tanto hay simetría entre lo que hay de un lado y lo que hay del otro lado del pliegue. Pliegue simétrico o pliegue vertical también le llaman algunos autores. Si el ángulo, fíjense en que acá ya este flanco no tiene el mismo ángulo que este otro flanco. Entonces, el plano axial ya se inclina para pasar por la parte más alta del anticlinal con un ángulo menor a 45 grados. En ese caso hablamos de un pliegue inclinado. Si en cambio ya se vuelca un poco más y el ángulo del plano axial cortando el pliegue supera los 45 grados, hablamos de un pliegue volcado. Y si ya los pliegues prácticamente se vuelcan, haciendo de que el plano axial los corte prácticamente en forma horizontal, hablamos de un pliegue acostado. Este no se entiende mucho, lo saqué del libro de Meléndez, el libro de Margaride Penteado, una brasilera. Esto, lo que pasa es que acá ese punteadito que se ve ahí, está indicando de que este estrato seguía por acá y que ya fue erosionado. Por eso no se lo ve. Entonces, esto viene ahí y viene ahí. Y esto que se le mete ahí, se le introduce, viene ahí y viene así. O sea que están como encastrados ahí, encajados, y están prácticamente horizontales, pero en realidad son pliegues. A ver, hay gente que entra todavía. Ahí está. Bueno, y acá tenemos lo mismo. Acá inclinado, ahí tenemos el pliegue recto, acá le llama simétrico, ahí tenemos el inclinado, ahí tenemos el volcado, y ahí ya tenemos el tumbado, con el plano axial horizontal. Bueno, a ver. Bueno, acá tenemos algunas imágenes que dan un poco idea de cómo son los pliegues. En los pliegues simétricos, por ejemplo, ahí tenemos el eje o el plano axial prácticamente bien vertical y dividiendo al pliegue prácticamente muy parecido a dos. Es igual. Una pregunta, ¿cuándo se supera? Bueno, el volcado es cuando, me pregunta Alejo Lescano me pregunta cuándo o cuánto tiene que tener el ángulo para considerar al pliegue volcado. Tiene que superar con respecto a la vertical, Con respecto a la vertical, el plano axial tiene que cortar al pliegue en un ángulo mayor a 45 grados. Si es menor a 45 grados, pero está inclinado el plano axial, es inclinado, pero todavía no es volcado. Y tumbado es cuando ya prácticamente el pliegue, el plano axial está en una disposición horizontal corta. En este caso estamos hablando de una inclinación que corta los pliegues con un ángulo menor a 45 grados respecto a la vertical. Entonces son pliegues inclinados. Ahí los tenemos acá también. Fíjense, ahí se ve perfectamente que este flanco, que es casi recto, es distinto a este flanco que tiene un ángulo respecto a los lados, nada más. Ahí se nota perfectamente bien la diferencia en el ángulo de los dos flancos. Acá también, en todos lados. Y acá también. Este flanco es abrupto y este flanco un ángulo menor. Estos son micropliegues. Son micropliegues, fíjense ustedes que la moneda da idea más o menos del tamaño que tiene eso, porque si no tuviera esa referencia, da la sensación de que fuera algo mucho más grande de lo que verdaderamente es. Son micropliegues. Estos ya son pliegues de mayores dimensiones. Bueno, ahí tenemos más pliegues. A ver, ¿qué pasa que no? Ve que ahí se taró de nuevo. Esperen un poquitito, porque hoy a la mañana me volvió también. Ahí está, ahí pasó, demora. Tenemos este, ya es inclinado, medio del tumbado, tiene bastante ángulo. Esto también, fíjense en las diferencias de los flancos con sus ángulos. Acá también, entre este y este.
Bueno, ahí tenemos volcados, si son verdaderamente volcados, ya más que inclinados. Un poquitito que me está avisando que me quedan 10 minutos para el primer corte. Bueno, ahí tenemos, fíjense, el ángulo del plano axial con respecto a la vertical ya supera los 45 grados. Todavía no son volcados. Ya vamos a ver ejemplos de volcados. A ver acá. Bueno, ahí tenemos otro. Ese también es volcado. Y ahí tenemos los pliegues acostados. Fíjense cómo están, ¿no? Cómo están dispuestos. Prácticamente están tumbados. Están prácticamente acostados. Y acá también se ve perfectamente. Bueno, ahí está la diferenciación. Esta es una forma de clasificar a los pliegues sencilla, que sirve para un poco tener una noción de cómo trabajaron las fuerzas, ¿no es cierto? Como esto tiene que ver con una compresión que sufrieron estos estratos. Estos estratos originalmente estuvieron en forma horizontal. Acuérdense del principio de horizontalidad que habíamos visto en la clase anterior y de disposición de los materiales desde los más viejos abajo a los más nuevos arriba, que pierden esa horizontalidad cuando son afectados por fuerzas. En el caso del plegamiento, la exigencia está dada por una fuerza de compresión que comprima esos materiales. Y la manera con que se va a dar va a depender de la plasticidad que tengan los materiales y además de la intensidad con que se ejerzan las fuerzas de un lado y del otro, las fuerzas que comprimen precisamente el material. Bueno, y acá hay una última tipología, que es la tipología del pliegue falla. El pliegue falla, yo les dije ya varias veces que el pliegue, bien, un material se pliega a la medida que tenga plasticidad para hacerlo, hasta que llega a un cierto punto en que si se sigue ejerciendo la fuerza, directamente ese pliegue deriva en una falla. Bueno, eso es lo que vemos acá, vemos un pliegue, acá está la forma del pliegue, pero acá tengo una falla, la línea punteada está indicando la presencia de una falla, y fíjense cómo esta beta que está aquí de color más clara, continúa más abajo, o sea que siempre que hay una fractura, se produce con el pasar del tiempo un desfasaje entre las partes involucradas. Entonces, este pliegue que se ve acá, lejos de continuar por acá, continúa más abajo. Hay como un corte, hay una diferencia de altura entre este estrato y este, que es el mismo estrato en realidad, pero que quedó desfasado después de que la fractura lo afectó. ¿Qué es lo que estamos viendo en el dibujo de acá arriba? Algunos autores le llaman cabalgamiento a eso, porque bueno, muchas veces uno de las partes, una vez que se produce la fractura, es como que se le sube, no se ve acá, pero en otros casos sí, una parte se le sube arriba a la otra, y por eso lo llaman cabalgamiento, es otra forma de llamarlo. Pero habitualmente son pliegue falla, ese es el nombre más común. Bueno, esto es otra forma de clasificar a los pliegues. Si bien a nosotros nos interesa la clasificación anterior, que la van a ver ahí en el libro de Monroe Wincander, la otra forma, otro modismo de clasificación es, por ejemplo, los pliegues monoclinales, que los pliegues monoclinales no tienen anticlinal y sinclinal. Es un simple doblez que sufren las rocas sin poder divisar un anticlinal y un sinclinal, una parte alta y una parte baja. Entonces, directamente, siempre y cuando los estratos sedimentarios, los estratos rocosos, tengan la misma inclinación, se le llama pliegue monoclinal. Cuando yo tengo una sucesión de pliegues que tienen el mismo ángulo, pueden ser volcados, pueden ser inclinados, pueden ser verticales, pero en la sucesión de los pliegues, esos pliegues son o tienen el mismo ángulo en cuanto a la inclinación del plano axial que los corta, entonces hablamos de pliegues isoclinales. Esto, que es de allá del noroeste argentino, es un conjunto de pliegues, todos con las mismas características, la misma inclinación, etcétera, etcétera. Entonces hablamos de pliegues isoclinales cuando tienen esas características. Bueno, el domo, y acá tenemos un pliegue en particular, en forma de domo, fíjense en cómo es,
forma de domo o de caja, le llaman algunos también. Ese es un pliegue particular porque no se forma por compresión. Más que por compresión, se genera por un esfuerzo que se ejerce desde abajo, de abajo hacia arriba. O sea que hay algo acá abajo que está ejerciendo presión y que está haciendo deformar a la parte superficial de la Tierra. Son los pliegues en domo. Y bueno, ¿qué mecanismo puede generar esa fuerza desde abajo? Hay muchos mecanismos. Manuel va a dar vulcanismo ahora la semana que viene, seguramente va a dar los volcanes, y seguramente le va a hablar de las cámaras magmáticas, que están a una cierta profundidad. La cámara magmática está a mucha profundidad, no creo que ejerza demasiada presión, pero el material que sale de la cámara magmática tendiendo a llegar a la superficie, para justamente a manera de lava desparramarse por la parte superficial, muchas veces no puede llegar a la superficie. Entonces, ¿qué hacen? Salen de la cámara magmática, pero antes de llegar a la superficie, se desparraman, se acumulan, que están en estado sólido, y generan una pequeña camarita cerca de la superficie que recibe el nombre de lacolito. El lacolito ejerce una presión, porque es un material que quiere salir y no puede, llega hasta la cercanía de la superficie, donde solidifica, y eso ejerce una presión generando esos abombamientos superficiales que muchas veces se manifiestan en forma de colinas, por ejemplo. No tienen mucha altura, pero es un material que, si es plástico, se ve plegado justamente por este esfuerzo. Otro mecanismo es el diapirismo, por ejemplo. El diapirismo es un mecanismo que ocurre cuando materiales de menos densidad, principalmente materiales salinos, que están en la profundidad, por ser menos densos que los materiales que están más arriba, tienden a ascender. Tienden a ascender y a generar, a hacer una presión en la parte superficial, abombándolo a esa superficie. Ahora, tengamos en cuenta lo siguiente, nosotros habíamos visto ya en clases pasadas los puntos calientes, por ejemplo, en donde ocurría algo similar. Los materiales de la base del manto, muy calientes, empiezan a ascender, al ser calientes son menos densos, hasta llegar al techo del manto, en donde justamente generaba una suerte de movimiento tensional en forma divergente que terminaba generando la fractura del rift y la salida del material. Pero acuérdense que el manto tiene características plásticas, a excepción de los primeros 100 kilómetros, que forma parte todavía de la litosfera, el resto es plástico. Entonces, como es plástico, se puede dar ese movimiento, está en sólido, en estado sólido, pero se da ese movimiento de tal manera que los materiales con menos densidad que estén abajo pueden ascender sin ningún problema. La corteza es rígida, eso fue lo que dijimos. Por lo tanto, para que la sal pueda ascender a la superficie tiene que haber alguna fisura, alguna fractura, algún tipo de diaclasa. Diaclasas son fracturas menores, se les llaman diaclasas, pero son fracturas también. Es la única manera que tiene la sal para ascender. Si no, en un material rígido, por más menos denso que sea el material abajo, se choca con un techo arriba y no puede ascender. En un material rígido no hay ascenso si no hay una fractura, alguien que permita el ascenso de esa sal. Entonces, cuando ese material está sujeto a la presencia de esas fracturas, el material salino menos denso que el material que está más en superficie, por ahí, se acumula, tensiona en las paredes de las grietas, de las fracturas, las van ampliando y hace de que más sal todavía empiece a ascender por esa grieta y termina finalmente solidificando o precipitando cerca de la superficie, generando con su tensión y su esfuerzo una deformación en la parte superficial. Esos son entonces los pliegues en forma de domo. Esperen que hay un chat acá. Profe, se corta, dice acá. ¿A todo el mundo se le corta? ¿O es un problema puntual? ¿Me escucharon ustedes? Ahí puso, se escucha bien. Entonces es un problema puntual. A ver, le voy a responder porque si no me escuchan lo voy a escribir acá. No, pero a todos me pone acá Nicolás Ingaramo. Sí, se escucha bien. Algunos escuchan bien y a otros se les corta. Bueno,
escapa a mis posibilidades, no sé qué hacer, qué sé yo, que dónde está el